Bueno, a ver ahora. Ahora sí. Gracias. Bueno. Bueno, lo que vimos recién es una escena del Cirque du Soleil, ¿sí? Es una escena de la obra K, que me gusta mucho porque si bien son sombras chinescas, que es un recurso que todos hemos visto alguna vez, bueno, en esta obra lo utilizan como un recurso en un momento muy íntimo, es justo el profesor, él es el instructor que le está explicando a su discípulo, le está enseñando, le está transmitiendo conocimiento, y bueno, así es como lo hace, ¿no? A través del uso del recurso de las sombras chinescas. Entonces, en esta unidad, lo que vamos a tratar es justamente de la óptica geométrica y de cómo se generan las sombras y cuál es el concepto de sombras. Esa es la obra, esto es una imagen que es muy evocativa también, el uso de las sombras y de las penumbras, que es otro concepto que vamos a incorporar ahora en una vivienda japonesa. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les dije que leyeran el libro de El elogio de la sombra, de Tanizaki? Es un libro muy emotivo, que habla sobre distintos aspectos de la cultura japonesa en comparación con la cultura occidental, y cómo las sombras y las penumbras se van incorporando para crear ambientes y espacios íntimos, y un juego de tamices,
¿no? Para generar esto típico de la vivienda japonesa, de la ceremonia del té. Es un libro muy enriquecedor. Se los recomiendo mucho y es muy cortito. Les va a encantar. Las sombras son tan importantes como la luz, ¿sí? Sí o sí tenemos que pensar en las dos cosas juntas cuando pensamos en un diseño de iluminación. Esto es una obra arquitectónica, es una capilla de un arquitecto muy importante del siglo XX, que es Le Corbusier, y es una capilla de peregrinación, y es el momento en el que el peregrino llega al interior de la capilla, como los vidrios de acá de la izquierda, que son de colores a su vez, y como esa pared es tan gruesa, va generando todo un clima de recogimiento que simboliza la llegada del peregrino. Y así vamos a encontrar muchos usos de la sombra en arquitectura, en teatro, pero hoy vamos a ver muchas cosas también cómo la utilizan los artistas. Antes vamos a ponernos de acuerdo en términos físicos de la óptica geométrica, y después vamos a ablandarnos un poquito más. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo hice mucho hincapié en la diferencia o en esta doble definición que tiene la luz y su doble comportamiento como una onda y como una partícula? Pero ya sabemos que es una partícula de energía. Acuérdense que no es una partícula de física, de masa, no tiene masa, sino que es una partícula de energía que se llama fotón. La óptica geométrica nos va a permitir estudiar cómo se comporta la luz, ¿sí?, a través de un modelo de rayos. Entonces va a ser bastante simple de entender cuáles son estos fenómenos, representados por líneas rectas, que es la trayectoria que sigue un rayo. Dentro de la óptica ondulatoria es cuando vamos a ver cómo se comporta la luz como una onda. Y eso lo vamos a ver en un capítulo aparte. Y porque hay algunos fenómenos, como la difracción, que es este que se ve acá, la interferencia, la polarización, que son fenómenos que solamente se pueden explicar diciendo que la onda es que la luz es una onda y no una partícula. Fíjense acá, como para comparar esquemas de sombra y de luz, y el esquema de esto que están viendo acá a la derecha se llama interferencia, y es lo que se produce, por ejemplo, en una mancha de aceite, en una superficie de jabón. Entonces, vamos a ver cómo se estructuran y cómo se explican estos fenómenos a partir de las distintas teorías. Estos esquemitas tienen que ver con el práctico 1. Vieron que en el primer punto, los que ya lo empezaron a hacer, yo les pido que traten de dibujar cómo se propaga la luz de una lámpara, ¿sí? De las que tengan, vela, una lamparita, lo que tengan a mano, ¿sí? Linternas, y las distintas maneras que normalmente los alumnos la dibujan. Fíjense que en algunos gráficos son como rayos, ¿sí?, pero que salen como despegados de la lámpara, otros que sí salen pegados de la lámpara, otros que le agregan flechas. Estos dos de acá abajo las interpretan como ondas. Bueno, me gustaría saber cómo las pueden dibujar ustedes a esta emisión de luz a partir de una lámpara. Vamos a ver que de la óptica geométrica hay 3 principios básicos. Son muy simples, pero nos van a servir para explicar todos los fenómenos. El primero es que dice que de cada punto de un objeto luminoso, ¿sí?, cada uno de los puntos de ese objeto emite rayos rectos en todas las direcciones. Y que vamos a decir que cada puntito emite infinitos rayos. El puntito de al lado, infinitos rayos, y así sucesivamente, uno al lado del otro. ¿Sí? Ese es el primer principio. El segundo dice que de todos los caminos posibles que puede tomar la luz para ir de un punto a otro, lo va a hacer por el camino que requiera el tiempo más corto. ¿Sí? Es el principio de Fermat. Bueno, van a decir, pero profesora, está diciendo algo obvio. No es tan obvio, ¿sí? La luz no pega la vuelta por esas pantallitas, va a ir. Yo puedo ver la vela únicamente si
logro alinear las 3 perforaciones, porque solo por ese camino va a pasar el rayo de luz. No los va a esquivar, no es como el sonido. Yo les dije la semana pasada, el sonido puede ser escuchado en una habitación que nos separa un muro, porque el sonido es una onda que va a avanzar. En el caso de la luz, no, ¿sí? La luz va a transitar el camino más corto posible, más rápido. Y el tercer principio es la ley de reciprocidad, se llama, que dice que todo rayo que parte de A y llega a B, ya sea por reflexión o refracción, va a tener una trayectoria igual a la que si el rayo partiera de B, llegaría a A. Es recíproco el camino. Fíjense, si sale de A y se produce una reflexión, llega a B. Y si sale de B y se produce una reflexión, llega a A. Es muy abstracto lo que les estoy diciendo esto hoy, pero van a ver de a poco cómo estos principios se van aplicando en los distintos comportamientos de los materiales. En los dibujos de abajo van a ver que es, en vez de reflexión, es la refracción. ¿Ven? Si sale de A, el rayo se quiebra en la refracción y llega a B, y si fuera al revés, si partiera de B, llegaría a A. Sabiendo estos principios, teniéndolos claros, son muy simples, y hoy abstractos, como les dije, vamos a ir avanzando un poquito más. Yo les dije que en la óptica geométrica estudiábamos el modelo de rayos. ¿Qué es un rayo? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, es una línea recta que tiene dirección y sentido. Nosotros la vamos a interpretar, ¿sí? Como es como que fuera la trayectoria que sigue cada uno de los fotones, cada uno de los cuerpos de luz. Entonces yo la dibujo como una flecha. Ahora, si estamos hablando de la óptica ondulatoria, también podríamos decir que cada uno de los rayos son líneas imaginarias perpendiculares a los frentes de onda. ¿Se acuerdan que decíamos que la onda luminosa la podríamos asemejar a cuando yo tiro una piedrita en el agua y se producen una sucesión de ondas transversales? Si yo trazo líneas perpendiculares a esas ondas transversales, voy a obtener los rayos. Cuando yo tengo un conjunto de rayos, un grupo de rayos, ahí es cuando voy a estar hablando de haz, ¿sí? Un haz de luz es un grupo de rayos que salen de una determinada superficie luminosa. Y ahí nos va a llevar a hablar del concepto de haz de luz, que puede estar más concentrado, ¿sí? Esos rayos pueden salir de forma concentrada, y vamos a estar hablando de una lámpara o una fuente de luz tipo spot o super spot, o pueden estar más abiertos, puede ser un haz abierto, y le vamos a llamar flood o white flood. En el caso de las lámparas par, tienen otro nombre, le llamamos a las concentrado le llamamos narrow o very narrow, y a los más abiertos le llamamos white flood. Y esto nos va a llevar a hablar de grados más adelante. Cuán abierta, cerrada es una lámpara, se mide en la apertura que tiene el haz en grados. 10, 24, 36, 60, según. Recuerden que estamos hablando acá de lámparas focalizadas, cuando hablamos de haces de luz. Bueno, esto para explicar el modelo de rayos y de haz de luz. Vamos a hablar un poquito del tema de hoy, que es sombras. ¿Qué es una sombra? ¿Sí? Vamos a definirla bien. Fíjense acá lo que les dice. Sombra, también le llamamos umbra, o sombra geométrica, es un cono de oscuridad total donde no llega ningún rayo emitido por el punto luminoso. ¿Cuántas cosas nos dice la definición? Primero nos habla de un punto luminoso, o sea, una luminaria puntual. La vamos a considerar un punto, ¿y qué decía el primer principio? Que de cada punto salen infinitos rayos. Primer principio de la óptica geométrica.
Bien, sale de un punto muchos rayos y la umbra es un lugar donde no llega ningún rayo. Caso típico, tengo una linterna, ¿sí? O el objeto y la sombra que arroja ese objeto sobre la pantalla. Otros casos, fíjense acá, estos ejemplos, las sombras chinescas que vimos recién, esto que se ve a la derecha abajo es un artista plástico que trabaja juntando desperdicios, ¿sí? Junta basura, papeles, un montón de cosas, y fíjense la sombra que genera sobre la pantalla, ¿no? De la figura de esas dos personas ahí sentadas. Pero bueno, vamos a ver acá un poquito, vamos a dejar de compartir y vamos a hablar del concepto de sombras y de los elementos que se necesitan para generar una sombra. La lámpara, primer elemento. El primer elemento para generar una sombra entonces es una lámpara, una fuente de luz. Vamos a encender, un poquito, ¿va? Vamos a apagar las luces de acá, porque el segundo elemento que se necesita es un obstáculo que se interponga entre la fuente de luz y el tercer elemento que es la pantalla. Entonces, lo que yo voy a hacer es ahí apagar la luz. Ven acá mi fuente de luz, es una lamparita incandescente. Hoy me funciona el dimmer. El objeto, esperen que voy a apagar el brillo de acá, si no interfiere. Ahí va. Y la pelotita. ¿Ven ahí? Está generando penumbras, esperen. ¿Ven ahí la sombra? Bien. Eso es un área donde no llega ninguna fuente de luz, ¿sí? Es un área oscura, donde no llega nada más, no llega nada, digamos. Todo el resto de la superficie está siendo iluminada por la lámpara, pero ahí no llega nada de luz, ¿sí? A medida que esta pelotita está más cerca de la pantalla, la sombra es más nítida y más definida, ¿lo ven? Cuando yo la alejo, la sombra se hace más grande y el borde es más difuso. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque cuando yo estoy acá lejos, ¿sí? Ven que la sombra, incluso la sombra de mi mano, si quisieran verla ahí, es más nítida, porque esta fuente de luz se hace un punto. Cuanto más lejos está, más puntual puedo considerarla. Pero cuanto más cerca está de la fuente de luz, en realidad esto es un filamento. Y los filamentos podríamos considerarlo como una sucesión de puntos. Entonces dejaría de ser una fuente puntual. Y si la fuente deja de ser puntual, ya no voy a hablar de sombras nítidas, sino que voy a empezar a hablar de penumbras. Las penumbras se generan, la penumbra es lo que nosotros llamamos sombra iluminada. Entonces, fíjense acá, ¿ven la pelotita esta? ¿Ven que la sombra ya no es nítida? Es mucho más difusa, porque gran parte de la sombra que genera cada punto está siendo iluminada por el punto de al lado. Yo ahora les voy a mostrar bien gráficamente. Pero más gráfico se ve si yo tengo, en vez de tener una fuente puntual, tuviera dos. Le traigo la segunda. Tengo una segunda fuente, por lo tanto, ¿qué tengo acá? Bueno, como una está más intensa, espera. Por empezar, lo que tengo son dos sombras, ¿sí? Pero no son sombras súper nítidas, ¿sí? Son sombras grisáceas. De hecho, una es más grisácea que la otra y tiene que ver con la distinta intensidad de las dos lámparas que estoy usando. Entonces, en vez de ser dos umbras, lo que yo tengo ahí son dos penumbras. Vamos a volver a la presentación.
Fíjense, ahí lo vemos gráficamente lo que acabamos de hacer en la experiencia. El límite de las sombras es la prolongación de líneas rectas que parten, que cortan, ¿sí? Que son las que son tangentes al objeto que está ahí interpuesto. Miren los elementos que se necesitan. ¿Ven? Están las líneas que cortan. Por un lado se necesita una fuente de luz, y ya sabemos que una fuente de luz puntual, ¿sí? Tiene una dimensión que es muy chiquitita con respecto al obstáculo que aparece adelante. Entonces, de ese punto salen infinitos rayos, como vimos recién. Pero va a haber dos rayos, por decirlo bidimensionalmente, aunque sabemos que es una tridimensionalidad, porque va a ser un cono, pero va a haber dos rayos que son los tangentes a esa sombra, a ese objeto, perdón. El segundo objeto es la pantalla, y el tercer objeto es lo que se interpone entre la fuente y la pantalla. Estos dos rayos que ustedes ven acá, ¿sí? Son los que van a definir el área de umbra total, la sombra total, no llega a nada. ¿Ven que de acá, de la fuente, perdón, de la fuente salen infinitos rayos, pero hay solo dos que cortan el objeto, y eso es lo que va a generar que no llegue nada de luz a la pantalla que está atrás. Es lo que hacíamos al principio, cuando yo tenía la fuente de luz lejos de la pantalla. ¿Qué pasa en la penumbra? Yo les dije que la penumbra es sombra iluminada, o sea que hay una parte de la sombra, de esa umbra, que está siendo iluminada por otra cosa. Ya sea, si la fuente es lineal, ¿sí? Como yo les dije recién, el filamento puede ser una fuente lineal, un tubo fluorescente puede ser una fuente lineal, un cuarzo puede ser una fuente lineal. Cualquier elemento que tenga muchos puntos o que sea grande con respecto al objeto, se puede convertir en una fuente lineal. Entonces, ¿qué tengo? La fuente. De un extremo de la fuente lineal salen infinitos rayos, que es el principio número 1. Va a haber dos rayos que generen un área total de umbra, que yo lo marqué acá en verde, ¿sí? Toda esa parte, umbra total. El punto de al lado pasa lo mismo, el punto de al lado pasa lo mismo, el punto de al lado, hasta el otro extremo, ¿sí? De la fuente lineal. Salen infinitos rayos y habrá dos rayos que me corten el objeto. ¿Qué va a pasar? Se van a superponer en un punto. En el punto donde se superponen las dos sombras, no llega ningún rayo, con lo cual sigue siendo oscuro, oscuridad total. Pero, en el lado de la sombra generada por el punto verde, está siendo iluminado por el punto rojo. De acá, de esta flecha para abajo, está siendo iluminado por este extremo. Por lo tanto, este borde ya no es umbra total, es grisáceo, pasa a ser penumbra, pasa a ser un borde difuso, un borde blando, ya no es la sombra dura y pasa a ser una sombra blanda. Y del lado de acá pasa lo mismo, porque esta área de umbra generada por el punto de abajo está siendo iluminada por el punto de arriba. Por lo tanto es sombra iluminada y entonces se convierte en penumbra. ¿Qué pasa cuando tengo dos fuentes de luz? Exactamente lo mismo. Este sería el punto verde, una fuente de luz puntual, que me genera un área de umbra de la mano, que cuando yo enciendo la lámpara de al lado, esa lámpara ilumina parte de esa umbra. Y así se genera la mancha total negra de oscuridad plena y los bordes grises que rodean la mano y generan la penumbra. Con los orificios, estos son, hasta aquí vimos con pelotitas, ¿sí? Pelotitas de telgopor, pero con orificios pasaría lo mismo, ¿sí? Vamos a tener áreas más nítidas y menos nítidas según el tamaño del orificio y según si la fuente de luz se comporta como un punto o como una línea. Entonces ahí ven la sombra nítida, de borde bien definido, o el área de penumbra, cuando no lo es. Fíjense, acá ya empezamos. Olafur Eliasson, una obra de él que se llama Shadow Projection Lamp, ¿la llegan a entender bien cómo funciona? Fíjense, este círculo de acrílico que está acá adelante
tiene serigrafiado una cantidad de círculos concéntricos en negro. Y acá por delante hay una fuente de luz puntual. Fíjense la sombra nítida que se genera en la superficie posterior y cómo la superposición de las dos texturas nos genera esta nueva textura interesante, generando lo que se llama efecto moiré. ¿Vieron ese efecto que pasa cuando se superponen dos tramas, que se genera como esa inestabilidad? Eso se llama efecto moiré. Y lo usa Olafur acá. Pero la sombra es tan nítida porque la fuente es muy puntual, es un puntito. Él mismo, artista, tiene una instalación que se llama Your Uncertain Shadow, es tu sombra incierta. Fíjense, lo que hace acá es jugar con las penumbras. Entonces, tiene distintas fuentes de luz, en el caso, él acá utiliza además fuentes de luz de distintas temperaturas de color, y la gente va transitando por ese espacio y generando en la pantalla, es el mismo esquema que vimos recién, fuente, objeto, pantalla, fuente, persona, pantalla, sombras inestables. Muy interesante. Lo típico de los estadios de fútbol. Fíjense que el estadio de Vélez es un claro ejemplo de un estadio donde los jugadores juegan con sus cuatro sombras. Y eso es porque el estadio está iluminado a partir de 4 columnas que están en el perímetro de la cancha. Así que típico cuando vean un partido que se haya jugado o que se juegue en la cancha de Vélez, van a ver siempre la transmisión de los jugadores con sus 4 sombras, provocadas, por supuesto, por cada uno de esos 4 proyectores. ¿Cómo podríamos eliminar esa sombra? Esas 4 sombras. ¿Cómo se iluminan otros estadios? Por ejemplo, el de Independiente, la cancha de River, el Estadio Único de La Plata, y otros más, que lo que se hace es iluminarlo con guirnaldas de proyectores en los lados largos del estadio. Entonces, ¿qué sucede? Cada proyector va a provocar una sombra. El de al lado provoca otra sombra, el de al lado provoca otra sombra, y así sucesivamente. Pero cada proyector está iluminando la sombra de su vecino. Entonces siempre van a encontrar penumbras o sombras iluminadas que en definitiva lo que terminan consiguiendo es que no existan sombras. Esto porque son estadios al aire libre, ¿sí? No estamos hablando de qué pasa en otros deportes donde las canchas son cerradas y podemos tener iluminación cenital. Eso sería otra forma de eliminar las sombras de los jugadores. Artistas plásticos como Louise Bourgeois, no sé si tuvieron la oportunidad de verla hace unos años acá en Proa. Ella juega con las sombras en esta instalación en Tate Modern en Londres, donde esta araña gigante que simboliza a la madre, tiene como, además de la escultura, hay un proyector puntual que permite generar esta sombra casi tenebrosa sobre las personas que están por debajo, que transitan por debajo. Otros artistas acá también, hace poco tiempo en Proa, Calder diseñaba muchos móviles, ¿sí? Estas son esculturas móviles, pero también, fíjense que estas estructuras de alambre, con las que él genera estas caras, sí o sí se vinculan con la propia sombra que esa estructura de alambre genera sobre la pantalla que está atrás. Esta otra estructura de Calder también, o sea, es la escultura y sus sombras son la obra de arte. Otro ejemplo, esto es un diseñador de iluminación, que lo que hizo fue diseñar esta luminaria en particular, es una esfera, en este caso vemos el caso de tener perforaciones, ¿sí? Es una esfera llena de perforaciones, y fíjense lo que consigue en esta circulación. Genera sobre el piso una textura de luces y sombras que lo que quiere hacer es simular lo mismo que sucede durante el día cuando el sol pasa a través de las hojas.
Entonces, esa textura que se genera sobre la circulación es un juego de luces y sombras a partir de las perforaciones de la luminaria que está arriba. Esto, fíjense, es un trabajo de investigación de un grupo de alumnos de acá, de Física de la Luz, que hicieron juntando papeles, basura, como yo les mostraba antes, lo ven acá, hicieron como esta maqueta, y después la iluminaron, y fíjense, generaban el perfil de una persona. Tiene que ver con un estudio también muy minucioso de dónde está ubicada esa fuente de luz puntual para generar esa sombra. Miren acá esta escultura luminosa, muy simple, mueve, ¿lo ven? Lo que hace es generar una textura de sombras muy nítidas sobre la superficie. Esto era un festival de luces, el diseñador había hecho ese planteo. Y a ver si se ve en este video o en el siguiente, miren, es Rafael Lozano Gemer, es otro artista que lo vamos a ver bastante. Se llama, la obra se llama Frecuencia y Volumen. A ver. Siguiente. Ahí va. Yo lo tengo cargado, se los cargué a los videitos. ¿Saben qué es la instalación? Los visitantes entraban al lugar y por un sistema de computación se le asignaba a cada persona, se le iba siguiendo. Ustedes fíjense, la persona se mueve por el espacio y lo que hace esta línea vertical que se ve ahí es sintonizar una radio, una frecuencia de radio. Y cuando las personas se acercaban a la pantalla, su sombra era más chica, entonces bajaban el volumen. Cuando se alejaban de la pantalla, su sombra era más grande, y se amplificaba el volumen de lo que habían sintonizado, ¿no? De la radio que habían sintonizado. Por ahí se ha escuchado mucho bochinche, pero es porque cada uno está en una frecuencia distinta. Esto generado con un sistema de computación y sensores, por supuesto, pero con la proyección de una lámpara, y la sombra nítida de las personas que están circulando por ese espacio. Se tenían que mover despacito para sintonizar justo la frecuencia de radio que quisieran escuchar. Ahí la ven. Fíjense, ahí se ven las fuentes de luz, la pantalla. Y la persona que se está filmando. También podemos usar las sombras y penumbras para generar texturas, en este caso en un uso arquitectónico directamente, donde la idea o sea, el recurso de las sombras y de las penumbras nos permite modelar la forma arquitectónica. No solo la forma arquitectónica, cualquier tipo de forma nos va a permitir reconocer los minaretes típicos de esta mezquita. Además de que acá hay una proyección extra, ¿no? de gobos, que son los que hacen estas texturas, porque es una mezquita que va cambiando de color según las fases de la luna. Tiene que ver con un tema religioso. Y acá tenemos casos donde vamos a tener como dos casos extremos, de monumentos históricos. Un monumento como es la Casa Histórica, donde se han borrado todas las sombras, ¿sí? De día, la fachada de este edificio tiene una impronta dada por la luz del sol, que va a generar que todos estos cornisas y sus columnas salomónicas tengan una sombra arrojada, una sombra propia, y de noche la fachada está totalmente plana, ¿sí? No hay ningún tipo de sombras ni de penumbras, fíjense, nada. ¿Por qué? Porque esto está siendo iluminado con una serie de proyectores desde el frente, es casi como lo que vimos antes de las canchas de fútbol, ese mismo criterio. No hay ningún elemento que nos, o sea, al tener una sucesión de proyectores de frente, muy frontales, no hay ningún tipo de sombra. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo es una postura frente a la iluminación de esta fachada que genera
un cierto resultado. Totalmente opuesto al de esta otra fachada, que es la iglesia de San Francisco en Salta, donde cada uno de los detalles arquitectónicos tiene un proyector, donde todos los elementos tienen su sombra propia y una sombra arrojada. Entonces, el resultado final es totalmente diferente desde el punto de vista perceptual. Las sombras de colores, que las habrán visto también muchas veces, son casos especiales de penumbras. Fíjense, yo les voy a mostrar y les voy a decir por qué. Ahora les muestro un caso de sombra. Fíjense, yo voy a encender acá una fuente de luz roja, ¿sí? Como toda fuente de luz, arroja una sombra nítida, ¿sí? Si yo tengo un solo objeto, tengo la fuente, el objeto, la pantalla. Área de umbra total, no llega ningún rayo, al no llegar ningún rayo yo la veo completamente negra, ¿sí? ¿Qué pasa si yo uso otra fuente de luz de color para iluminar esta sombra negra? Si yo logro que llegue luz a esa sombra negra, supongamos voy a prender una fuente de luz azul. Vamos a bajar un poquito la intensidad. Ahí va. La sombra provocada por la fuente de luz roja está siendo iluminada por la lámpara azul, con lo cual ese lugar que era negro, ahora se ve azul, porque solo llega azul, no llega rojo, llega solo azul. Lo mismo pasa del otro lado. La fuente de luz azul me genera una umbra total, ¿sí? Pero la fuente de luz roja la está iluminando en este pedacito. Entonces, ¿qué se ve? Sombra roja. Son casos particulares de penumbras, pero en los cuales estamos utilizando lámparas de colores. Y esas son las famosas sombras de colores. Un recurso que ustedes habrán visto que se ha usado muchas veces, ¿sí? En el arte. Ahí tienen, la fuente de luz roja genera área de umbra. La fuente de luz verde le está iluminando la umbra generada por el rojo, por eso se ve sombra verde y por eso se ve sombra roja. Típicos ejemplos y lugares de juego, fíjense esta plaza donde se utiliza el recurso para jugar, ¿sí? Hasta ahí sombras y penumbras. Un tema que nos queda de la parte de óptica geométrica es la cámara oscura. El práctico se los pide, les dice que la profesora se las va a mostrar y eso es lo que vamos a intentar hacerlo ahora. Fíjense que la cámara oscura, acá como se ve, era un recurso que se utilizaba mucho hace varios años para pintar un cuadro, por ejemplo, un paisaje. Es un espacio donde se hace una perforación en la pared y en el interior de ese espacio se ve todo el paisaje exterior en la pared de adentro, y se ve invertido. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense que en todos los ejemplos lo estamos viendo todo invertido. Lo tengo acá. Mi cámara oscura casera. ¿Qué es? Una cajita de cartón. De este lado está la pantalla, que es una superficie translúcida, y de este lado yo hice una perforación del tamaño de un alfiler. Ustedes no la van a llegar a ver, pero es chiquitita, la hice con un alfiler. Y lo que voy a hacer es encender mi lámpara incandescente. ¿Por qué? Antes de mostrarles la cámara oscura, voy a ver si ustedes logran verla. La lámpara incandescente, recuerden que tiene un filamento, o sea, se ve una línea ahí. No podría lograr, acá tengo
acá en esta pantalla negra, también hay un pinhole, o sea, un agujerito chiquitito. A ver si podemos bajar todas las luces de acá. Es muy chiquitito quizás para que ustedes lo vean ahí. Pero lo que se está generando en la pantalla es la imagen del, no lo llegan a ver con nitidez me parece, se está generando la imagen del filamento. Vamos a probar si lo ven mejor aquí. Vamos a ver, voy a bajar un cachitín. Está bien memorizado. Vamos a ver. ¿Se ven? Tengo que alinear el... ahí. No. Vamos a dar un poquito más de intensidad. A ver. Ahí va. Ahí. Lo perdí. Ahí. ¿Lo ven ahí? Sí, ahí lo ven. Me resulta difícil alinear todo. Bueno. Lo volví a perder. Ahí está. Bien. Eso que ustedes ven ahí con cierta dificultad era la imagen del filamento. Vamos a volver. Además de ver la imagen del filamento, me resulta un poco difícil mostrárselas de esta forma, pero lo que ustedes estaban viendo es la imagen del filamento invertido. Fíjense que el filamento de una lámpara incandescente, si ustedes se acuerdan, tiene un formato que es como una carita sonriente. Bueno, en la imagen de la cámara oscura se ve al revés. ¿Por qué se ve al revés? Vamos a pensar que ese filamento es como esta velita que está acá. Del punto superior de la velita salen infinitos rayos, pero como este agujero es tan chiquitito, solo va a dejar pasar un rayo, que se va a proyectar en la pantalla que está atrás, en la parte de abajo. Del medio de la velita salen infinitos rayos, pero este agujerito me va a dejar pasar un solo rayo que se va a proyectar en la pared de atrás, y de la parte inferior de la velita salen infinitos rayos y por el agujerito va a pasar un único rayo que va a llegar a la parte superior de la pantalla que está atrás. Por eso las imágenes generadas por las cámaras oscuras están invertidas y tiene que ver la nitidez de esa imagen con el diámetro de este agujerito, porque cuanto más chiquitito es, me deja pasar un solo rayo. Las cámaras oscuras, como la que yo les mostré, es el principio de la cámara estenopeica. Y por supuesto que es el principio de funcionamiento de una cámara de fotos y del ojo humano. No más que en la cámara de fotos y en el ojo empiezan a aparecer otros elementos como ser las lentes que van a regular la nitidez de la imagen también y la ubicación. Pero conceptualmente pasa lo mismo, lo que es el puntito pinhole de mi cámara estenopeica, de la cámara oscura que les acabo de mostrar, es el agujerito que me define el diafragma de una cámara de fotos o la pupila del ojo, ¿sí? Y lo que es la pantalla, esta superficie translúcida que ustedes vieron, donde vieron el filamento, es la película de la cámara o la retina, que es la película de nuestro ojo. Bien. Hasta acá llegamos con la unidad temática 2.